nos das para poderte cantar, para poder estar aquí, Señor, en este lugar. Hoy venimos con un corazón dispuesto para que tú ministres, Señor, la vida de cada una de las personas que hoy han venido. Que seas tú, Señor, hablando a sus corazones. Que seas tú, Dios, a través de la palabra, enseñándonos algo nuevo, Dios. Seguramente al leer las Escrituras hay pasajes que hemos escuchado, que hemos leído, pero sabemos que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos da la sabiduría y el discernimiento, Señor. Por favor, háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puestos en pie, por favor, acompáñenme. Muy buen día a todos. Acompáñenme al primer libro del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, a la altura del verso 18. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tomen asiento, por favor. Muy buen día a todos. Vamos a seguir con nuestra serie El Evangelio Verdadero. Hoy vamos a estar en nuestra séptima enseñanza, que se titula La locura de la cruz. La locura de la cruz. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Es qué? Locura. El original de la palabra locura tiene varias connotaciones. El griego de la palabra locura es la palabra moría. Y la palabra moría significa varias cosas. Locura quiere decir absurdo. Absurdo, tonto, ignorante, una bobería. Dice la Biblia entonces que la palabra de la cruz es algo absurdo para los que se pierden, es decir, para los que no conocen las cosas de Dios. Venir a un lugar como estos, venir un día como hoy, para muchos es locura. Si usted, ¿cómo se le ocurre irse para la iglesia cuando hay otros programas más divertidos, verdad? Como fácilmente podríamos irnos para un parque y salir con la familia, a montar bicicleta, a hacer cualquier otra actividad, o quedarnos durmiendo, o quedarnos viendo televisión, o cualquier otra cosa. Porque ellos no entienden que el venir a un lugar como estos a estudiar la palabra de Dios es lo más sabio que puede existir. Pero para los que no conocen las cosas de Dios, para ellos es locura, para ellos es algo tonto, es algo ignorante. Ustedes mire, estamos en pleno siglo XXI, estamos en la era de la tecnología, y ustedes metidos en un lugar, metidos en una iglesia, dizque estudiando la palabra de Dios. Por eso para ellos es una bobería. Pero escúchenme muy bien esto. Morir en la cruz era algo denigrante. Morir en la cruz no era algo pues lujoso, no, al contrario, era tal vez una de las cosas más lamentables para un ser humano, lo más repudiable que una persona podía tener. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, y morir en la cruz del Calvario pues para ellos era una locura. Cuando Jesús le habló a los discípulos, les dijo que fueran y vinieran en pos de mí. Los que quieran ser mis discípulos tienen que venir, traer su cruz y seguirme. Ellos lo podían entender. ¿Qué era eso de morir en la cruz? Voy a hablarles de algunas crónicas, de algunos textos que están escritos de lo que era la muerte en la cruz. Y déjenme darle algunos referentes en lo que es la crucifixión para ubicarnos bien y poder entender que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, un hombre llamado Darío, que fue el rey del imperio, Darío, dice que crucificó a cerca de 3,000 personas. Esto de la cruz es un sinónimo de muerte. Se les atribuye a los persas. Se dice que los persas fueron los primeros que implementaron o implantaron el morir en la cruz. Lo colocaron como una pena capital, es decir, era la pena más alta era que una persona muriera en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, efectivamente, pues ellos llevaban a todos los que eran homicidas, a todos los que eran
ladrones, a todos los que realmente en la sociedad causaban un daño terrible. Entonces la pena que ellos tenían era a través de eso. Por eso Darío consideró que era un buen método y crucificó a cerca de 3.000 personas antes de Cristo. Alejandro el Magno dice que crucificó a cerca de 2.000 personas. O sea, noten que la crucifixión, porque de pronto uno podía tener la idea que el primero que murió en la cruz fue Cristo, nuestro Salvador Jesucristo, y no, resulta que no. Años atrás había muerto muchas personas. Dice que en el año 63 antes de Cristo los romanos subyugaron a Israel en todo lo que era la parte del oriente, y según los historiadores crucificaron a más de 30.000 judíos. Fíjense que era una muerte, una sentencia muy común en esa época. En el año 70 después de Cristo, el general romano llamado Tito, cuando conquistó Jerusalén, dicen las crónicas que mató a tantos judíos que faltaron cruces. Y taladraron los bosques que habían y no alcanzaron para toda la gente que murió crucificada. En el año 337 después de Cristo, el primer emperador romano, que dicen que se convirtió al cristianismo, llamado Constantino, él tomó la decisión de cesar, de no más, de acabar, de abolir todo lo que era la crucifixión. Eso se dio a partir del año 337 después de Cristo. Quiere decir que esto de la cruz duró cerca de 1000 años, donde la gente moría, donde eran castigados a través de la cruz. Y repito, los que iban a una cruz era lo peor de la sociedad. Además de eso, les colocaban un letrero, había un desfile donde era llevado, y entonces ese día que había crucifixión, la gente se daba cuenta y venían gente de muchos lugares para ver, y el que era crucificado traía un letrero: soy ladrón, soy violador, soy secuestrador, y la gente los veía. Entonces, obvio que para la persona que iba a ser crucificada era un escarnio terrible, era algo que no querían pasar. Era una vergüenza impresionante. Pasa que nosotros nos han enseñado el tema de la cruz. Cuando vemos las películas de Cristo, por ejemplo, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, es una de las películas más aproximadas, sin que sea una realidad, porque ellos hicieron algún acercamiento, pero realmente faltó muchísimo. Nos muestran a un Jesús que está crucificado, un Jesús con un trapo al frente, pero realmente la crucifixión de Cristo y de todo el que moría crucificado eran literalmente desnudos. Además de eso, la crucifixión, antes de la crucifixión, llevaban un látigo que se llamaba flagelum, de donde sale la palabra flagelación, un látigo que traía 5 puntas, en las cuales llevaba una bola de plomo con incrustaciones de hueso y de metal. Habida cuenta que cada vez que daban un golpe al que estaba haciendo, o al que iba a ser crucificado, al que estaba siendo latigado, eso se incrustaba y rasgaba la piel de la persona. Entonces eso era algo sangriento, algo terrible. Y bueno, pues dicen que morir crucificado y que ser latigado, pues obvio que no era algo que la gente deseara. Dice la Escritura que Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, que Cristo pasó por este dolor, por este sufrimiento, que era algo denigrante, algo que realmente pues ningún ser humano podría pasar. Todos con sus letreros de ladrones, pero ¿cuál fue el letrero que le colocaron a Jesús? ¿Por qué llevaron a Jesús? Si esto era para los ladrones, era para lo peor de la sociedad de ese momento, ¿por qué Jesús pasó por eso? ¿Cuál fue el delito de Jesús? En el letrero colocaban el delito por el cual iba a ser sentenciado, y el letrero de Jesús dice: este es el rey de los judíos. Por eso murió Jesús, por ser el rey de los judíos, por decir la verdad, porque les incomodaba, porque fue a un imperio romano donde les habló las verdades, y decir las verdades a las personas no les gusta, ¿verdad? En esa época, que Jesús le dijera a los religiosos, a los sacerdotes de la época, decirle las verdades, pues no gustaba. Y ese mensaje, como lo vimos la semana anterior, no encajaba. Y por esa razón Jesús fue llevado allá. Ahora, ¿qué pasa con los seguidores? Juan capítulo 19, versículo 36, dice que cuando Jesús o cualquier reo iba a morir, le partían las piernas para que el cuerpo se desgonzara completamente, colapsara su corazón y sus pulmones. Pero ¿qué pasó con Jesús? Según lo que nos dice Juan,
Jesús no sufrió ninguna ruptura de huesos, dice la Escritura, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, que no será quebrado ningún hueso suyo. Jesús, eso que pasó Jesús ya estaba profetizado y ustedes lo saben. Dios lo permitió, no porque Jesús hubiese cometido algún pecado, porque la Biblia dice que Él nunca cometió pecado. Jesús fue a la cruz del Calvario y pasó esa vergüenza tan grande por amor a nosotros, para darnos libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿Para hacernos libres de qué? De nuestro pecado, para hacernos libres de la condenación del infierno. Por eso para la gente es locura, un mensaje como esto es locura, porque dice, no, yo para salvarme con mis actos, con mis hechos, haciendo buenas obras, y este mensaje no encaja mucho. Ahora, Jesús, a diferencia de muchas personas, Jesús no terminó porque las aves venían y se comían los cuerpos de los que estaban crucificados, pero por lo que habían dicho a los judíos, entonces no podía ser expuesto. El que estaba en la cruz era un maldito, y según lo que la costumbre de los judíos, no podía estar colgado. Entonces un hombre llamado José de Arimatea, que ustedes han escuchado por ahí, él va donde los sacerdotes, él va allá y le dice, por favor, no queremos que el cuerpo de Jesús esté expuesto, nos permiten bajarlo para enterrarlo, y ellos accedieron a eso, y Jesús es bajado de la cruz, es enterrado, pero ustedes saben el final de eso. Al tercer día, Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Y todo el que cree en Él, dice la Biblia, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Un historiador llamado Flavio Josefo, que es un nombre interesante para un hijo suyo, un sobrino, Josefo, es un nombre, Flavio Josefo, un historiador romano, describe que la tortura de los que eran crucificados eran tormentos inimaginables, que eran solo quejidos y alaridos de una forma impresionante, que era una tortura y una humillación que incluía, escúcheme esto, incluía darles puntapiés. O sea, fíjese que pasaba la persona y los que estaban ahí le daban patadas a él. Dice que esos puntapiés incluían darle puntapiés en las partes genitales del hombre. O sea, y usted, los hombres saben que esas son las partes más dolorosas, y esos tenían que pasar por eso. Y permítanme decirles que Jesús tuvo que atravesar por todo eso. Dígale que está a su lado, todo por amor a nosotros. Un hombre llamado Cicerón, que era un abogado, un político, orador romano, dijo que esa palabra de cruz debía eliminarse de la mente de todo ciudadano romano. Dijo, a partir de ahora no quiero que se vuelva a mencionar la palabra cruz. Esa palabra es lo más terrible, y no quiero que ninguno vuelva a mencionar la palabra cruz. Parece ser que hoy en día muchos son seguidores de Cicerón, porque no quieren mencionar la palabra cruz. Infortunadamente hoy las iglesias se han enfocado a mostrar un Jesús de bendición, un Jesús de prosperidad, un Jesús que hace milagros, un Jesús que arregla los problemas, pero muy pocos hoy en día están hablando de verdaderamente ese Jesús que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Muchos seguidores de Cicerón ya no quieren tocar el tema de la cruz. No nos hablen de eso. Queremos ir a la iglesia, pero háblenos de un tema que nos motive, un tema que nos llene de entusiasmo. Háblenos que Cristo va a llenar nuestras manos de oro. Háblenos que Cristo va a darnos el mejor carro, la mejor casa. Pero hoy se ha quitado, al igual como Cicerón, hoy se ha quitado el nombre de la cruz. Pero nos olvidamos que en la cruz del Calvario es donde residió todo el poder y todo lo que el Señor hizo a favor de cada uno de nosotros. Hay un graffiti que está colocado en Roma, en un sitio que se llama el Palatino romano, y muestra ese graffiti una imagen que cuando la gente lo ve de lejos pareciese que fuese Jesús. Pero cuando se acercan al graffiti que está en un muro, cuando ven ese graffiti, resulta que el que está crucificado es una persona con cara de asno. Y eso lo hicieron como una forma burlesca, diciendo, esos pobres cristianos, miren al Dios que adoran. Un Dios que murió en la cruz. Un Dios que ni siquiera tuvo poder para bajarse de una cruz. Un Dios que al cabo murió. Ese es el Dios que ellos tienen, haciendo una burla de lo que era Jesús. Isaías, que describe en el capítulo 53, que muchos quieren quitar ese capítulo de la Biblia, sobre todo los judíos, sobre todo los seguidores de la Torá, quieren quitar el capítulo 53. Isaías, en el contexto del capítulo 53, muestra a Dios, que es el Dios todopoderoso,
el Dios que gobierna todo, el Dios que en su mano tiene el mundo, el Dios que es el poderoso. Sin embargo, en el capítulo 53, en los versos 2 en adelante, muestra un Jesús, dice la Biblia, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Esta es una palabra profética lo que vendría, porque Isaías escribe 700 años antes de Jesús. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le velemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice la Biblia, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, que no era pues el personaje que vino a colocarse como en lo más alto, en la cúspide, que no fue el personaje que vino a que todo mundo estuviera a sus pies. Al contrario, Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino ¿para qué? Para servir. Jesús vino a dar todo lo que era, todo lo que tenía, hasta la última gota de sangre, por amor a nosotros. Jesús vino y, repito, pasó por todo ese escarnio, por toda esa humillación. Dicen los historiadores que cuando Jesús pasaba, le tomaban de sus barbas y se las arrancaban literalmente, y salía de su rostro sangre. Un Jesús que cuando pasaba en medio de la multitud, la gente le escupía, la gente le decía una cantidad de cosas. Y ese Jesús pasó por todo eso solamente por amor a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe primera carta a los Corintios, va a hablar frente a un auditorio que eran los más eruditos, eran los más cultos, eran los filósofos seguidores de un Platón, de un Aristóteles, donde ellos se sentaban y pensaban que toda la cultura y todo el conocimiento humano había recaído sobre ellos y que eran los más sabios. Entonces miremos este cuadro. Ellos tenían, por ejemplo, los griegos tenían como dios a Zeus. Los jóvenes que están en sus colegios y que estudian mitología y lo demás, tenían como dios a Zeus, un imponente dios, un dios vestido de lujo, un dios donde era todopoderoso, un dios que era inmortal. Ese era el dios de ellos. Los romanos tenían como dios a Júpiter, a la misma altura de Zeus, y entonces era un dios que era el todopoderoso. Ahí cuando Pablo va a predicar, ellos se jactaban de tener los mejores dioses. Y cuando Pablo llega a disertar con ellos, era un choque tremendo. Porque cuando Pablo va a hablarles y los encuentra reunidos en sus lugares, donde disertaban los temas de filosofía y lo demás, entonces Pablo, un hombre común y corriente, dice los historiadores bíblicos, que Pablo era un hombre bajito, un hombre medio calvo, un hombre que no tenía pues ni parecer, ni que tenía un porte elegante, nada. Pablo se para frente a ellos y dice, veo que ustedes son muy espirituales, veo que a ustedes les gustan las cosas de Dios, porque cuando yo encontré una cantidad de dioses que ustedes adoran, haciendo referencia a Júpiter, a Zeus y a todos los que ellos adoraban. Dice, pero entre los dioses que yo encontré, había un Dios que dice en su letrero, al Dios desconocido. Pues de ese Dios yo quiero hablarle. Entonces cuando Pablo, para tomar la atención del público, Pablo cuando comienza a hablarles de ese Dios desconocido, ellos abren sus oídos y dicen, háblenos, denos más información, queremos tener más conocimiento, queremos saber de ese Dios, porque nosotros conocemos los otros dioses, queremos seguirnos llenando de intelecto, háblenos de ese Dios. Y eso fue lo que Dios le dio a Pablo para captar atención. Ahora, está frente a un auditorio, repito, de gente erudita, gente que maneja diferentes idiomas y lo demás, gente culta al parecer. Dice, bueno, voy a hablarles de ese Dios. Pues mi Dios nació en un pesebre. Eso es locura. ¿Cómo así que su Dios nace en un pesebre? Si es que nuestros dioses están en los mejores lugares, en los mejores palacios. Usted me viene a hablar del Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que es el dueño de todo, que nació en un pesebre. O sea, no tenía ni dinero para estar en un buen hotel, en un buen hospital, en unas buenas sábanas. Entonces tiene que nacer en un pesebre. Ellos conocían la palabra pesebre, porque pesebre quiere decir donde se alimentan los animales, donde comen los burros. Y ahí, entonces Pablo le dice, sí, pero espérenme un momento. Él no se quedó pequeño, él creció. Y fue a la cruz
en el Calvario y murió por nosotros. ¿Cuál es ese Dios que usted viene a hablarnos? ¿Un Dios que va a la cruz? O sea, ¿es un Dios que es un delincuente? ¿De ese Dios viene a hablarnos? Porque si fue a la cruz es porque fue un delincuente, porque solo los delincuentes van a la cruz del Calvario. Qué locura lo que usted me está hablando, Pablo. Qué locura lo que nos está diciendo, Pablo. ¿Cómo se atreve a usted compararnos a un simple carpintero, a un simple hombre que nace en un pesebre con nuestros dioses? ¿Cómo va a decirnos usted, Pablo, que el Dios que usted viene a hablarnos es el Dios todopoderoso? ¿Qué le pasa, Pablo? Es locura. Dice, no, pero no termina la historia ahí. No solamente que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió, sino que al tercer día Cristo resucitó. Nuestro Dios resucitó. Dios, ay, Pablo, usted es un loco, váyase. No queremos escucharlo más. ¿Cómo nos va a hablar usted de un hombre que muere y al tercer día resucita? Eso es locura. Y si lo miramos, si lo analizamos desde ese contexto, claro que el mensaje de la cruz es que locura. Y más locos nosotros que lo creemos. Y más locos ustedes que me escuchan hablar. Porque ese es el mensaje de Cristo. Que para muchas personas, y si le ponemos la lógica humana, es locura. Porque no tiene sentido. Y cuando nosotros miramos en una época como dice, qué locura ir a una iglesia a escuchar, cuando podemos estar hablando de internet, cuando podemos estar hablando de tecnología, cuando podemos estar en otras cosas, cuando podemos estar hablando de dinero, de fama, de prestigio, de una cantidad de cosas, de lujos, de lo demás. ¿Cómo se les ocurre que en esta época estemos hablando de la cruz? Acompáñenme por favor al primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18, donde comenzamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y noten estas palabras de Pablo, dice en el versículo 19, pues está escrito. O sea, Pablo, cuando fue a disertar con ellos, cuando Pablo fue a predicar, no fue a predicar un conocimiento de él. Pablo no fue a decir, yo descubrí esto, yo encontré esto. No, Pablo dice, como está escrito. Es decir, que lo que Pablo hizo simplemente fue un interlocutor. Lo que Pablo hizo fue simplemente un transmisor de un mensaje que era el mensaje de Dios. Pablo no añadió nada, Pablo no quitó nada, al igual que Jesús. Pablo lo único que dice es un mensaje que está escrito, como está escrito. Es decir, que no es un mensaje propio, que el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios, no es un mensaje propio como hoy se quiere dar. Dios me dio esta revelación, Dios me mostró esto, Dios no sé qué, yo creo esto, yo pienso lo otro. Cada uno está transmitiendo su propio mensaje, pero el mensaje debe ser uno solo. El evangelio debe ser uno solo. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, mire lo que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la ¿qué? De la predicación. Diga conmigo, la predicación es una locura. Es una locura. Y más locos nosotros que escuchamos. Entonces notemos cómo Pablo comienza a disertar y cómo Pablo no mueve el mensaje, a pesar de que esté con los más sabios, dice la Biblia. ¿Dónde están los sabios de este tiempo? Y es que si nosotros confrontáramos a los sabios de este tiempo, dicen, no, eso de las cosas de Dios no, es hoy la metafísica, la nueva era. Entonces Dios dice, quiero confrontarlos con mi palabra. Por ejemplo, ¿dónde está este hombre que es el gran inventor de la medicina? ¿Dónde está ese Hipócrates que creó la medicina para que pueda explicar cómo Dios puede ocasionar un milagro? Cómo Dios, una persona que tiene cáncer, Dios puede colocar su mano sobre él y puede dejarlo completamente limpio del cáncer. Explíqueme. ¿Cómo los filósofos de este tiempo pueden explicar eso? ¿Cómo muchos médicos hoy
porque se creen los más, con sus posgrados, sus doctorados, todo lo que puedan hacer de conocimiento, cómo muchos de ellos han tenido que quedarse callados cuando dicen, la verdad no sabemos, eso fue un milagro, yo no hice nada. ¿Cómo? Y eso es lo que dice, es el poder de Dios. Cómo los matemáticos pueden hacer cuentas hoy y aplicarle los logaritmos, la aritmética y todo lo que quieran hoy en lo que tiene que ver con los números y con toda la ciencia matemática, cómo ellos pueden explicar que Jesús de 5 panes y de 2 peces los multiplica y alimenta a más de 20,000 personas y fuera de eso sobran 12 cestas llenas. ¿Cómo explicar eso? Porque las cosas de Dios para el mundo son ¿qué? Locura. ¿Cómo pueden explicar los que tienen sus tratamientos y los demás, sus fundaciones y los demás, con sus terapias para rehabilitar? ¿Cómo pueden explicar que frente a esas terapias y rehabilitación no sucede nada y que una persona que conoce a Cristo, un joven que está en drogas y que conoce a Cristo y entrega su vida a Cristo, cómo el Señor puede hacerlos libres y cómo los puede sacar de esa maldita cadena de la drogadicción? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo de un hombre que es borracho, descalificado, que nadie da nada, pero que el hombre se convierte al Señor, se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Cristo Jesús? Como ese hombre que todo el mundo lo desechaba, que todo el mundo lo tildaba como el borracho, como la persona más desagradable de la familia, cómo Dios lo puede transformar y lo puede convertir en un gran hombre de Dios? ¿Cómo? Porque solamente el poder de Dios, no es la sabiduría de los hombres, no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad. Por eso en el versículo 20 de 1 Corintios 1, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahí están echándole número a todos los matemáticos. A ver cómo hacemos, cómo es esta ecuación para que de 5 panes, de 2 peces, ahí están enloquecidos, porque hay cosas de Dios donde no se pueden explicar. Dios puede coger a cualquiera de nosotros, puede tomar a cualquiera de nosotros que estamos aquí y que tal vez decimos ya no tengo futuro, no puedo hacer nada. Dios nos puede cambiar, nos puede transformar y nos puede hacer personas de bien. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por la qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué buscan los judíos? Señales. Señales. Infortunadamente hoy, en esta era, en esta época, están buscando señales. Buscan señales. Entonces, a ver, si eso es de Dios, muéstreme esto, muestre lo otro. Y se olvidan que el mundo también puede hacer señales. ¿Cuántos saben que los brujos pueden hacer señales? Claro, un brujo puede hacer señales. ¿Cuántos saben que los brujos tienen poder para sanar un enfermo? Y que se sanó, no, lo llevan de tal brujo. Sí, lo que se olvidan es que el diablo después les va a cobrar eso. Y la gente piensa que porque ven maravillas y prodigios es de Dios. ¿Cuántos saben que el diablo puede dar poder para enriquecer a una persona? ¿Cuántos saben que hay muchos cantantes y artistas famosos, de los cuales me reservo los nombres, que ustedes seguramente también conocen, que han pactado con Satanás para que los haga populares y los haga famosos, y pueden ser famosos y pueden tener mucho dinero? ¿Pero eso es de Dios? Entonces escúchenme esto. Una señal no es decir, las señales no son garantía que vengan de parte de Dios. Amén. Así que cuando veamos señales, cuando veamos maravillas, no digamos eso es de Dios. No. Los judíos buscan señales. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 7:22? Que es el pasaje que dice: muchos me dirán en aquel día que Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces, nosotros no buscamos señales. Escúchenme en esto, mis amados. Tú no puedes acercarte a Dios para que te dé una señal o para que te haga un milagro. Es un error.
Si tú estás en la iglesia, si tú estás buscando de Dios para que Dios haga un milagro en tu vida. Es que estoy aquí esperando que Dios haga el milagro. A ver si Dios me cambia a mi hijo, a ver si Dios me cambia a mi esposo, a ver si Dios me cambia a mi esposa, a ver si Dios me abre puertas para un negocio. Estoy esperando el milagro. Eso es un error. Tú y yo no podemos estar detrás de las cosas de Dios para obtener un milagro. Nosotros, ¿por qué buscamos a Cristo? Si nosotros no buscamos señales, entonces ¿qué debemos buscar? Diga conmigo, necesitamos buscar a Cristo. A eso somos llamados. Aprender del Señor, aprender de la palabra para obedecerla y que como consecuencia, escúcheme eso, como consecuencia de obedecer a Dios, las demás cosas van a ¿qué? A llegar. ¿Y cómo van a llegar? Por añadidura, sin salir a buscarlas. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos de Dios, le pedimos perdón, revisamos nuestra vida. Por eso el mensaje de la cruz no gusta, porque el mensaje de la cruz confronta a la gente ¿con qué? Con su realidad, con su vida. Y entonces le dice al pecador, y eso no gusta, que le digan, usted es un adúltero. Eso no le gusta a la gente, aunque sea un adúltero, no le gusta que le digan eso. A la gente no le gusta que le digan, usted es un ladrón, aunque él sabe que es un ladrón, no le gusta que le digan que es un ladrón. Pero el mensaje de Jesús, por eso no gustó y por eso lo crucificaron. El mensaje de Jesús siempre fue un mensaje que confrontó. Versículo 23 de 1 Corintios. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Ahora, muchos pueden decir, nosotros también predicamos a Cristo. Pero, ¿cuál Cristo se está predicando hoy en día? ¿Cuál Cristo predicaba Pablo? Porque puede ser el Cristo glorificado. ¿Cuál es el Cristo glorificado? El Cristo victorioso. Entonces, ese es el que más gusta. Ese es el que más predica. Predicar un Cristo victorioso. Que así como Cristo resucitó de la muerte, así te va a resucitar tu parte financiera. Así va a resucitar tu parte sentimental. Así va a resucitar tu hogar. Así va a resucitar tu negocio. Entonces, hablar de Cristo glorificado es muy fácil. El Cristo que prospera, el Cristo que bendice, es muy fácil. Pero ¿cuál era el Cristo que predicaba Pablo? Vamos a mirar. ¿Será que Pablo sí predicaba al Cristo glorificado? Dice, predicamos a Cristo ¿qué? Crucificado. ¿Cristo qué? Crucificado. Ahora, ¿dónde está el error? El error doctrinal está en predicar al Cristo glorificado sin predicar al Cristo ¿qué? Crucificado. ¿Podemos predicar al Cristo glorificado? Sí. Pero después de haber predicado ¿a quién? Al Cristo resucitado. Porque para que Cristo fuera glorificado, primero tuvo que ¿qué? Que morir, que ser crucificado. Para nosotros poder ver cosas grandes y hermosas de Dios, primero tenemos que pasar por la cruz. Y es que ahí está el gran problema. Que la gente quiere las bendiciones de Dios, pero siguen haciendo lo que se les da la gana. Y ahí está el problema. No quieren pasar por la cruz. No quieren morir al pecado. No quieren morir a las cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. No quieren renunciar a su carne. No quieren renunciar a sus deseos. Y entonces la gente sí quiere que diga, sí, dígame más, dígame que me va a prosperar, pero sin morir a sus cosas. Por eso, para poder hablar de un Cristo glorificado, primero tenemos que haber muerto, haber pasado. Porque para que Cristo hubiese sido glorificado, primero tuvo que haber ¿qué? Muerto. Sin muerte no hay glorificación. Dígale que está a su lado. Sin muerte no hay glorificación. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas grandes en su vida? El paso número uno es que tenemos que pasar por la cruz del Calvario. Porque muchos quieren la corona sin pasar por la cruz. Y ahí está el gran problema. Queremos que Dios, que tengamos una vida de bendición, porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser sanados? Todo eso lo queremos, pero sin morir a nuestras cosas. Me hace acordar de dos ilustraciones que mencionamos en la reunión anterior, de aquel hombre que consideró, dijo, no, esto de la vida cristiana, eso es pesado, esto de caminar por la senda angosta, eso es difícil, yo más bien quiero una vida más liviana. Y dice que tuvo un diálogo con el Señor, con Jesús, y le dijo, Jesús, es que esta cruz que me ha tocado cargar es muy pesada, por favor, aliviana mi carga. Entonces dice, bueno, entra y escoge cualquier cruz. Entonces dice que soltó esa cruz y comenzó a buscar entre todas las cruces que habían, a ver cuál es la que él podía cargar, y buscaba y dice, no, esta es mucho más grande, no, esta está pesada, y dio vueltas por todo lado. Cuando dice, ay, esta es la cruz que yo quiero cargar, ¿puedo cargar esa cruz? ¿Me puedo llevar esa cruz? Dice, claro, es la misma que tú traías.
Hay gente que piensa que su vida es muy difícil, que es muy complicada, que no, que eso la vida cristiana es muy difícil, que los jóvenes hoy en día piensan que no, es que eso mejor con los amigos, y se olvidan, mis amados, que todo lo que el mundo ofrece es vanidad, es pasajero. Piensan que vivir la vida, disfrutar y derrochar y saltarse tantos años en su vida. Jovencitas de 13 años ya quieren ser como 18 años y cuando llegan a la edad de 21 años ya están cansados de la vida, ya no quieren saber nada porque se han apresurado mucho. Piensan que los problemas que es que están en la casa, entonces se aburren porque en la casa hay unas reglas, hay unas políticas que tienen que seguir, entonces no quieren estar en ese camino angosto donde lo limiten a muchas cosas y más bien quieren andar por el camino ancho, disfrutar la vida, hacer lo que sea, porque piensan que eso es disfrutar la vida, pero se olvidan lo que dice la palabra. Dice que ese camino ancho y espacioso conduce a la perdición. ¿A qué conduce? A la perdición. Y cada vez van más y ya esto no me satisface y quiero más y quiero más y quiero más. Todos pregunten, dense una vuelta, calle el cartucho antiguo y todos los que han comenzado a comenzaron con un cigarrillo, comenzaron con cosas pequeñas, pero cada vez quisieron más adrenalina, más. ¿Y cómo terminaron? Allá viviendo, comiendo basura. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo ofrece. Esto es libertad, esto es lo que usted se merece. Pero a la postre ese camino ancho conduce ¿a qué? A la perdición. Pero y eso es lo que Jesús dice. Hay personas que quieren ese camino ancho, pero tienen que saber a dónde los conduce. El camino angosto de la prohibición, de esperar tiempo. Dígale que está a su lado, hay tiempo para todo. Eso lo dijo el gran sabio Salomón. Hay tiempo para todo. Pero queremos apresurarnos y tomar decisiones alocadas que después conducen a fracasos y lo demás. Cambiar el mensaje. Entonces este hombre quería cargar esa cruz liviana. Como el otro que dijo, no Señor, esta cruz es muy pesada. ¿Será que la puedo cortar un poquito? Jesús no le respondió, dijo, ahí verás, esa es tu responsabilidad. Es que esto de escuchar ese tipo de palabras es como muy fuerte. Podemos ir a escuchar otro mensaje que nos hablen de Dios, pero que sea como más ligero, más light. Y comienzan a cortar, cortemos esto, que no nos hablen de santidad, no nos hablen de consagración, no nos hablen de compromiso, síganos hablando de Dios, pero que podamos hacer la vida común y corriente, sin tanta restricción, sin tantas cosas. Queremos cortar la cruz, y la cortan tanto que hasta la pueden colocar como una cadenita aquí en el cuello. Y dice que este hombre murió un día con su cruz que estaba llevando al cuello. Y cuando ve a Jesús, entonces le dice, Señor, yo quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dice, pues ven, no tiene ningún problema. Es que hay un abismo. Ah, no, pues tranquilo. La cruz que yo te di tiene exactamente la medida para que tú puedas pasar. Es que la corté. ¿Ven? Ahí está el problema. Porque hay muchas personas que no quieren sujetarse a lo que Dios dice. Y ahí cortan las cosas. Pero después van a tener consecuencias. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldito, maldición. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el mensaje de la cruz, dígale que está a su lado, el mensaje de la cruz es muerte. ¿Muerte de qué? A ver, ¿a qué tenemos que morir? No necesariamente es una muerte física. ¿Cuál es la primera muerte? ¿Cuál es lo primero que tenemos que matar? Porque cuando Jesús dijo, toma su cruz y sígueme, es decir, tienes que morir. Ellos entendían. Cuando Jesús habló de muerte, escúchame esto, cuando Jesús le habló a su pueblo de muerte, ellos entendían. Cuando habló de cruz, entendían que era muerte. Porque sabían que cruz es sinónimo de ¿qué? De muerte. Y ellos entendían, o sea, si Jesús dice que tome la cruz, que tengo que morir a mis sueños, morir a mis placeres, morir a mi familia, tantas cosas. Porque lo primero que tenemos que morir es a nuestro yo, que es lo más grande. Es lo que siempre tenemos ahí reinando. Yo quiero esto, yo necesito esto, yo. Y lo que Jesús pide es que primero moramos ¿a qué? Al yo. Segundo, ¿a qué tenemos que morir? Además del yo, a nuestra carne. Aquellas cosas que nosotros decimos, esto es agradable, esto me gusta, pero no está bien delante de los ojos de Dios. Escúchame bien eso. Hay cosas que para nosotros nos parecen agradables,
y que nos gustan, nos causan placer, nos causan deleite, pero no están bien ante los ojos de Dios. Y eso ante los ojos de Dios es pecado. Entonces, ¿a qué tenemos que morir? No solamente a nuestro yo, sino a nuestra carne, a esos impulsos, a esos instintos. Y escúchenme, jóvenes, hay cosas que por más que seas tentado, por más que el novio le diga, que la novia le diga, vamos, tengamos relaciones sexuales, eso no tiene malo, todas las novias lo hacen, todos los novios lo hacen. Usted puede tener relaciones sexuales con su novio. La Biblia dice que nada nos es prohibido, pero no todo nos conviene. Pero tú sabes que tener relaciones sexuales con su novia o con alguna persona antes de casarse se llama fornicación. Y debes saber eso, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, aunque vengas a la iglesia. El hecho de que vengas a la iglesia, pero estás practicando un pecado, eso no te va a llevar a la salvación. Te lleva a la salvación cuando tú logras entender la palabra de Dios y dices, esto es morir a la carne. Y quiero, siento el instinto, deseo eso, pero no está bien delante de Dios. Entonces noten que el mensaje de la cruz es morir a la carne, morir a nuestros deseos personales. ¿A qué más? Morir a pensar que si yo estoy en las cosas de Dios, Dios me quiere prosperar y me quiere hacer bien. No, ¿sabe que habrán algunas cosas que no van a ser agradables? Escuchar un mensaje como esto para muchos es muy confrontante y no es que se sienta bien. De pronto algunos se sienten incómodos, dicen, no, yo más bien como que me quiero salir, eso está como muy fuerte, está como muy pesado. Pero eso se trata el Evangelio y la cruz. ¿Para qué? Para que mañana cuando Dios te llame, por lo menos tú digas, eso me lo dijeron y yo fui terco. Y no que digan, nunca me lo dijeron. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Pablo está hablando. Corintios es una carta de Pablo. 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Pablo, ¿qué está diciendo? No quise saber otra cosa. O sea, no pueden haber muchos temas para hablar, pueden haber muchas filosofías para predicar, pero me propuse solamente hablar de Cristo. ¿Por qué de Cristo? ¿Por qué de la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? El cielo y la tierra ¿qué? Pasarán. ¿Pero qué? La palabra de Dios no pasará. Así no creamos lo que está escrito en la palabra. Así alguien dice, eso no me parece. Así no te parezca. Pero mientras esté escrito en la palabra, así es. Y lo creamos o no lo creamos, vamos a ser juzgados por lo que está escrito. Por eso Pablo dice, me propuse no hablar de nada más. Me propuse solamente estar ahí. Versículo 3, y estuve entre vosotros, mire lo que dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Quién estaba hablando de eso? Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Pero qué estaba diciendo Pablo? Tuve mucho ¿qué? Temor y temblor. Porque es que voy a hablar, la palabra de Dios no implica un costo muy alto. Cuando más, algunos se molestará al escuchar este mensaje y no volverá a la iglesia, o no me volverá a saludar, o me mirará mal. Eso es lo máximo. Pero en la época de Pablo no era así. En la época de Pablo, predicar un mensaje como el que estamos predicando en esta mañana implicaba que muchos de los que estuvieran allá comenzaran a apedrearlo, hasta lo mataran. Ese mensaje implicaba que Pablo se podía ir a la cárcel. Ese mensaje podía implicar que los religiosos tomaran a Pablo y lo llevaran allá para latigarlo. Y Pablo se exponía a eso. Pero escúchenme bien interesante esto. A pesar de todo esto, a pesar de todo el riesgo que tenía Pablo, Pablo nunca diluyó el mensaje. Pablo les dijo la verdad. ¿Sabe por qué lo decía la verdad? Porque tal vez, decía Pablo, algunos se molesten, algunos se incomoden, pero tal vez este mensaje le esté entrando al corazón de alguien y ese alguien puede cambiar. Y por la salvación de una sola alma, Pablo decía, no importa que los demás me juzguen, no importa que me señalen, con tal que por lo menos uno esté recibiendo el mensaje y diga, wow, yo tengo que estar bien con Dios, estoy caminando mal, quiero comenzar a vivir como Dios manda. Eso Pablo decía. Por eso Pablo no diluyó el mensaje. O sea, Pablo no era el predicador que ¿qué mensaje quieren escuchar? A ver, lo que ustedes quieren escuchar les voy a hablar. Voy a hablarles hoy de un tema que los haga reír mucho. No. Es que la cruz de Cristo no fue ningún show. O sea, ver ese tipo de escenas, imaginémonos el cuadro,
Ver ese tipo de escenas de Jesús yendo a la cruz del Calvario, Jesús latigado, desnudo, golpeado, una cantidad de cosas, eso no era ningún show. Ver a Jesús allá en el Gólgota clavado, eso no era ningún show. La pregunta es, ¿por qué y desde cuándo es que se toman las cosas de Dios como un show? ¿Por qué se busca la iglesia? ¿Por qué hoy la iglesia se utiliza como un instrumento dizque para divertir a las personas? Traigamos a los jóvenes para divertirlos. ¿Acaso quién dijo que la cruz del Calvario era una diversión? ¿Acaso quién dijo que Jesús vino a divertirnos o a que la pasamos bien? Jesús vino a mostrarnos la raíz del problema. Y la raíz del problema del ser humano no es ni financiero, la raíz del problema del ser humano no es ni de salud, la raíz del ser humano, de los jóvenes de hoy en día, es un solo problema y se llama el pecado. Pero el mensaje de Cristo es un mensaje de salvación. Que si tú reconoces el pecado y tomas la decisión de apartarte de ese pecado y ir a los caminos de Cristo, volverse a Dios, el Señor, escúcheme la noticia, el Señor puede perdonar todos nuestros pecados, no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo nos hayamos comportado, pero si nosotros nos arrepentimos, el Señor borra todos nuestros pecados y nos coloca un traje blanco y es como si nunca hubiésemos cometido nada. Ese es el mensaje de Cristo. A eso vino Cristo, no para que la pasemos bien, sino para confrontarnos con el pecado, para que nos arrepintamos y verdaderamente lo busquemos de corazón a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, no lo busquen, yo lo leo. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La gente no necesita conocer la iglesia, la gente no necesita conocer mi ministerio. Yo entendí claramente que la gente solamente necesita una cosa, y la gente lo único que necesita es conocer a Cristo. Porque si la persona conoce a Cristo, es una persona que verdaderamente va a tener una vida cambiada, una vida diferente. Por eso, cuando uno escucha que hoy en día se vuelve de moda que todo el mundo es cristiano y piensan que porque llegan a un lugar, entonces los ven salir, no es que yo ahora soy cristiano. No, miren, mis amados, cristianismo va mucho más allá. Cristianismo va mucho más allá de simplemente entrar a un lugar como esto. Cristianismo va mucho más allá de simplemente leer la Biblia. Cristianismo va mucho más allá de simplemente cantar algunas canciones. Eso es parte, pero cristianismo implica morir a muchas cosas en nosotros para vivir y hacer la voluntad de Dios. Hoy cuando uno escucha cristianos que dicen, que el cristiano fulano de tal, y me reservo los nombres, el cristiano fulano de tal fue nominado para recibir los Latin Grammy, el premio latino de los mejores cantantes, por el mejor álbum, por la mejor banda cristiana. Y los vuelven a nominar y pasan años que usted, nominado 5 veces, nominado 3 veces, recibió tantos Grammys, ha recibido tantos Grammys, y dicen que son cristianos. ¿Por qué les digo que no son cristianos? Porque si fueran cristianos, ¿sabe cuál sería el comportamiento de ellos? Si es un cristiano genuino y verdadero y lo nominan por alguna razón, no está haciendo campaña ni nada, sino que es tan bueno su álbum que el mundo dice, vamos a darle un Grammy a este álbum que es espectacular. Y si ese cantante cristiano o esa banda cristiana son verdaderos cristianos, ¿sabe cuál debería ser su actitud de ellos como cristianos cuando reciben ese ídolo, cuando reciben ese premio? Tomarlo y decir, muchas gracias, pero para mí esto es basura. Yo solamente quiero agradarles a Dios. Y aprovecho que estoy frente a ustedes, le diría a ellos, aprovecho que estoy frente a ustedes para decirles, los que son homosexuales, arrepiéntanse, porque eso no le agrada a Dios. Y el Cristo que yo sigo me muestra que la vida es diferente. Y muchos de los que están aquí están sentados ahí con su amante. Y el estar sentados con su amante no está bien delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, arrepiéntanse, cámbiense, vuélvanse a Cristo. Confiesen sus pecados, aparten de sus pecados y vuélvanse a Cristo para que sus vidas sean salvas. Muchas gracias. Y se iría y se sentaría. ¿Pero usted cree que lo volverían a invitar? Nunca lo volverían. Por eso cuando lo nominan 1 vez, 2 veces, 3 veces y gana un Grammy, es porque está hablando el mismo lenguaje de ellos y compagina con ellos. Porque si fuera un cristiano auténtico, les diría las verdades, y cuando se le dice las verdades, a la gente no le gusta. ¿Es así o no? Lo miran a uno mal, que dice las verdades. Pero al final es mejor una verdad que duela. Escúcheme esto, es mejor una verdad que nos duela y no una mentira que nos haga sentir bien, pero que nos lleve al infierno. Y yo prefiero en este lugar, mientras Dios me permite estar parado acá, prefiero decirles verdades que les duelen, pero que sé que es una verdad que los va a llevar a la salvación, y no llenarlos de mentiras para que ustedes crean que están bien delante de Dios, pero si ustedes se mueren hoy o mañana, ustedes se vayan para el infierno. Entonces prefiero decirles una verdad para que ustedes reaccionen y cambien, y de esa manera usted diga, necesito volverme a Cristo. Por eso el mensaje de la cruz no es muy popular, por eso no gusta mucho, por eso hay sillas vacías,
Pero si estuviéramos hablando de traer cantantes y volver esto un show y poner música y luces y lo demás y divertirlos, pues quizás vengan más personas. Pero a Pablo no le interesaba ser popular, como tampoco me interesa a mí ser popular. Pero sí me interesa tener mi conciencia tranquila y limpia y decirles, les estoy diciendo una verdad para que cambien, y si hay algo que está mal en sus vidas, se vuelvan a Cristo, le pidan perdón y caminen como Dios manda. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque esto tropieza, esto incomoda. 1 Corintios 9:16. Todo esto es un mismo mensaje que Pablo está dando a los romanos y los está confrontando. Dice, pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, Pablo está diciendo, si estoy hablando lo que tengo que hablar, no tengo que sacar pecho y decir, es que yo sí digo la verdad, es que aquí sí, no tengo por qué gloriarme. Mire lo que dice, porque me es impuesta necesidad, es decir, eso es lo que me toca hacer. ¿Y qué más dice? Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pobrecito de mí si no estoy hablando la palabra de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Un día voy a ser confrontado por Dios y Dios me va a preguntar qué tipo de evangelio predicó, a qué o para qué tomó la iglesia. ¿Tomó la iglesia para qué? ¿Como algo para lucrarse? ¿O tomó la iglesia para enseñar la palabra y llevar a las personas a la salvación? Hay de aquellos que no están predicando el verdadero evangelio. Hay de mí si no predicar el evangelio. Y yo no puedo decirle mañana al Señor que me pregunte, bueno, pastor, ¿y usted qué era lo que predicaba en la iglesia? ¿Usted cuáles eran los mensajes? Y dice, no, Señor, lo que pasa es que no quería que se incomodaran, entonces les hablé suave, bonito, los quise motivar, les quise rascar el oído y no quería que ellos se sintieran mal, quería que la gente se sintiera chévere en la iglesia. ¿Y qué me va a decir el Señor? A eso no te coloqué. Mire las almas condenadas ahora. Mire todos los que pasaron por la iglesia, se sentaron y lo escucharon 1 hora, hora y media, 2 horas, lo escucharon y usted nunca les dijo la verdad. Personas que llegaron a la iglesia se sentaron cargados de pecados, pero usted nunca los confrontó y así como entraron con sus pecados, así mismo salieron porque no fueron confrontados. Ahora esas personas están condenándose en el infierno, están gritando y yo se los coloqué ahí para que usted le hablara la verdad. ¿Con qué cara le puedo salir a Dios? Ahora escúcheme muy bien, así como Dios a mí me va a pedir cuentas del mensaje que yo predico, a ustedes también les va a pedir cuentas del mensaje que están escuchando. Dice la Biblia, hay de aquellos que habiendo escuchado la palabra se vuelven ateos. Así que tengan cuidado, porque ustedes mañana van a poder sacar pretexto. Señor, yo no sabía, es que yo no sabía que eso era pecado, es que yo no sabía que me tenía que arrepentir, es que yo... Y Dios les va a pasar la película, ustedes estuvieron sentados, ustedes escucharon la palabra, pero ustedes escucharon el mensaje por aquí y les salió por allá, porque ustedes quisieron hacer lo que se les dio la gadarena gana. Entonces, a rendirle cuentas a Dios. Yo salvo mi responsabilidad, mis amados, con decir lo que está escrito en la palabra. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Versículo 26, 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, mírense ustedes, ¿cuántos sabios hay acá? ¿Habrá aquí algún sabio? ¿Habrá algún catedrático de la Universidad de Harvard aquí sentado? No, entonces, ni yo menos. Entonces no es que seamos los más sabios. ¿Habrá algún poderoso acá? Oh, yo soy poderoso, yo puedo mandar cerrar estas vías y... ¿Habrá alguno? No hay ningún poderoso. ¿Habrá alguno que tenga tanto dinero aquí en este lugar? No. O sea, no somos nosotros nada, versículo 27. Sino que lo necio del mundo. ¿Cuántos necios hay acá? Eso es lo que la Biblia dice, lo necio. Tenemos que entender la palabra necio. La palabra necio tiene 3 cosas que no gustan mucho, porque Dios ¿a quién escoge? A lo necio de este mundo. Y si Dios nos trajo a escuchar este mensaje, partamos de una base, que no es casualidad. 2, porque estamos en los planes de Él. 3, porque Él sabe que hay algo en nosotros que Él necesita utilizar en esta tierra. Pero no está escogiendo a los más lustres, no. Está cogiendo a los más necios. Yo soy el primero. Para que ninguno se sienta mal. Yo soy necio. ¿Qué quiere decir la palabra necio? Absurdo, ignorante,
Pero ¿sabe la otra que me gustó? Aburrido. ¿A cuántos les han dicho que son aburridos? Ay, qué aburrimiento. Ay, qué aburrido. Qué pereza con ustedes. Es que ahora que la Biblia, es que ahora que no, que eso es pecado, que no sé qué. Nos dicen aburridos. ¿Sí lo han dicho? A mí me han dicho. ¿Y eso por qué no nos invitaron? Ah, estos son tan aburridos, ¿para qué los invitamos? Es que usted antes se emborrachaba, ahora no se emborracha. Ahora se volvió más aburrido. Ahora desde que usted está en la iglesia es más aburrido. Ahora desde que usted... Nos dicen eso. Pero si nos dicen eso, quiere decir que estamos dentro del grupo de los necios. Que es lo que dice, de lo necio escogió Dios. Pero también dice, de lo débil. ¿Débil qué quiere decir? Sin fuerza. O sea, que no quiero seguir luchando en mis fuerzas, no quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Señor, yo prefiero rendirme ante ti. Dios, perdóname, estoy mal, quiero comenzar una nueva vida. ¿Cuántos quieren comenzar una nueva vida? Que Dios, Señor, voy a obedecer, perdóname. Yo era un ignorante, estaba pensando otras cosas. Ahora quiero ir a escuchar tu palabra para aprender de ti, para tener cambios en mi vida. Me hago débil, Señor. No me hago el fuerte, yo sé todo, yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios. No, al contrario, me hago débil. Esos débiles es lo que el Señor escoge. Lo débil del mundo. Versículo 28. Y lo vil del mundo, que es la palabra vil. Vil. Sin importancia. O sea, no somos nadie. Con respeto, si alguien tiene algún título profesional, yo también lo tengo, pero eso delante de Dios, o sea, no crea que porque, mi título, entonces, soy el doctor no sé qué, soy el abogado no sé qué, soy el ingeniero no sé qué, eso para Dios eso no es nada. Lo vil y lo menospreciado. ¿Qué es la palabra menospreciado? Menospreciar, menosprecio. O sea, que no valemos nada. O sea, no nos creamos pues que somos, es que Dios me necesitaba con esta voz de locutor que tengo, Dios me necesitaba como pastor. Nada, si Dios quiere pues nos tapa la garganta y ya, entonces no somos nada. Es que yo no sé qué, nada. Ese grupo, o sea, esas personas con esas características son las que Dios necesita. ¿Cuántos dicen amén? Los que decimos, Señor, no soy nada, dependo solamente de ti. Recuerda las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el ¿qué? El pobre de espíritu. ¿Qué es el pobre de espíritu? La palabra pobre quiere decir mendigo. Quiere decir, Señor, yo a partir de ahora te necesito. No quiero seguir, no puedo seguir en mis fuerzas. Señor, te necesito. Cuando llegamos a esa condición de sentirnos verdaderamente que no somos, o sea, cuando hemos muerto a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestra soberbia, ahí cuando decimos, Señor, perdóname, yo era un terco, un tonto. Ahora yo quiero obedecerte. Dice, y lo que no es, versículo 28, lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es, lo que no es decir, lo que no existe, no significamos nada. Ahora, escúcheme en esto porque si el mensaje terminara ahí, nos iríamos cabizbajos, entonces yo no soy nada, yo no sirvo para nada. Bueno, es que así es que Dios nos quiere ver delante de Él. ¿De acuerdo? Delante de Él. Cuando venimos a un lugar como este, Señor, quiero escuchar tu palabra, no me quiero desconcentrar, quiero aprender de ti. Señor, perdóname. Es la actitud que debemos tener. Cuando tenemos esa actitud, entonces Dios dice, así es que te quería ver. Que dependan de mí. Recuerda lo que dice la Biblia, que no podemos estar separados de Él, porque separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Señor, dependemos de ti. Cuando lleguemos a este nivel, a esta posición, a esta altura, decir, Señor, dependo de ti, hay una palabra que el Señor dejó en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que quiero que ahí sí vayan, por favor, porque es una palabra de Dios para tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando reconocemos que no somos nada, solamente es para ese grupo de personas, que reconocemos que no somos nada, que no sabemos de dónde venimos siquiera, porque creemos en el mensaje de la cruz. Señor, lo que tú dices es verdad, vamos a sujetarnos a lo que tú dices. Entonces mire lo que el Señor hace. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Noten lo que dice la Biblia, que cuando nosotros nos creemos menos, cuando nosotros
no valemos nada, nos sentimos que no valemos nada delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, aquí yo me humillo delante de ti, Señor, dependo de ti a partir de ahora, Señor, lo que tú digas, Señor, como tú lo digas, Señor, a partir de ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe qué dice el Señor? Te voy a levantar y te voy a hacer parte de mi pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 29, vamos terminando. A fin de que nadie se jacte en qué, en su presencia. A fin de que nadie se jacte. Que ninguno se crea el muy. Es que yo soy, es que con esta pinta que me gasto, es que con esta plata que yo tengo. No. Para que ninguno se jacte en la presencia de Dios. Es decir, se crea mucho. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo. O sea, ¿por qué es que nosotros llegamos a Dios? Entonces retomo. El anterior dice para que ninguno se jacte. O sea, para que ninguno se crea pues el que es el súper, el indispensable. Ninguno somos indispensables. Pero dice lo siguiente en el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo. ¿Estamos en qué? En Cristo. Seguir a Cristo, escúcheme muy bien, seguir a Cristo no es ninguna religión. Si nos preguntasen mañana, ¿usted de qué religión es? Es un error decir, yo soy de la religión cristiana, porque es que nosotros no somos de ninguna religión. Nosotros simplemente creemos en una persona que es Cristo Jesús. Y Cristo no es ninguna religión. Por eso cuando se nos confronta, no somos religión. Diga, Cristo no es religión. Porque es que religión es un sistema filosófico, sistema de diferentes corrientes filosóficas, pero Cristo es una persona. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué seguimos a Cristo? Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Estoy en 1 Corintios 1:30. El cual nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Repita, diga conmigo. Sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y redención. Quiero explicarles esto. Cuando una persona llega a Cristo Jesús, recibe estas 4 cosas. Son 4 regalos. Primero, dice que sabiduría. Pero no es la sabiduría del mundo. El mundo nos llena de información. Nosotros vamos a internet y nos llenamos de información, ¿verdad? Y muchos tienen la cabeza llena de información. Pero es que en Dios no se trata de información, se trata de sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Es decir, ¿qué es temor a Dios? Respetar lo que Dios dice. Una persona comienza la sabiduría, que es una sabiduría pura, una sabiduría de verdad, cuando comienza a respetar lo que Dios dice. ¡Wow! Ahí esa persona se convierte en una persona sabia. Los demás lo critican, usted sí es aburrido, usted sí es tonto. Le pueden decir lo que sea, dice, no, es que lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy haciendo es lo que dice aquí y es la verdad. Porque la misma Biblia dice que la Biblia es lámpara a nuestros pies. O sea, nos guía. ¿Tú quieres saber cómo te va a ir bien en la vida? ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Obedece lo que está escrito en la palabra y vas a ser un hombre, un jovencito, una jovencita sabio, porque toma decisiones acertadas. No, esto no es de Dios. Esto es de Dios. Y sabes, ¿por qué? Adquieres sabiduría. Y entonces tú te puedes sentar mañana frente a personas profesionales y con la sabiduría que Dios te da, tú puedes dejarlos completamente callados, porque ante la sabiduría de Dios nadie puede refutar. Amén. Y no necesitas título. No estoy diciendo que no estudies. No, prepárate. Es un facilitador, te abre puertas. Esas son herramientas que se necesitan. Pero no quiere decir que porque más títulos tengas, eres más sabio. No. La verdadera sabiduría de Dios viene por el obedecer la palabra de Dios. Y en Cristo Jesús dice que encontramos sabiduría. Lo segundo que dice, justificación. ¿Qué es justificación? Ese es un punto muy importante. Son de las cosas lo que más me llamó la atención cuando llegué a los caminos de Dios. El saber que soy justificado. ¿Qué es ser justificado? Que Dios tiene el poder, escúcheme eso, Dios tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados, hacernos completamente limpios. Y alguien en esta mañana que tal vez haya entrado con pecados, si acepta el mensaje de Dios, si acepta a Jesús, si acepta el Evangelio de la cruz,
va a ser justificado, es decir, limpiado completamente de sus pecados. Sin necesidad, como nos enseñó la religión, sin necesidad de ir a una persona a confesarle nuestros pecados y posiblemente que esa persona sea más pecadora de lo que somos nosotros. Nosotros podemos delante de Dios ir, postrarnos y pedirle perdón al Señor, creyendo que a través de eso el Señor nos limpia de todos los pecados. Y cuando uno logra entender eso, en la sabiduría de Dios, uno logra entender eso, se le quita un peso de encima. Porque el vivir en pecado es una carga que uno tiene. El saber que estamos mal con Dios es una carga, no nos deja en paz. Mire lo que dice la Biblia al respecto. Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Y a nosotros, estando muertos en pecado, es decir, el pecado que trae para nosotros, muerte, una muerte espiritual. O sea, no estamos bien con Dios. Pero dice la Biblia, y a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida. Mira la antítesis. De muerte, ¿a dónde? A vida. Y os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Quiero que resalte eso. ¿Perdonando los qué? Todos los pecados. Escúcheme, nuestro Dios, el Jesús que nació en un pesebre, que murió en una cruz del Calvario y que resucitó, tiene el poder para perdonarnos todos los pecados. Algunos se preguntarán, uy, ¿y este pecado tan terrible que cometí, también Dios me lo puede perdonar? La Biblia dice que perdona ¿qué? Todos los pecados. Ahora, perdonar implica confesar los pecados a Dios, arrepentirnos, no volver a cometer más esos pecados y comenzar a vivir una vida conforme a como Dios manda. Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 14. No solamente que los perdonó, sino que dice que ¿qué? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, cada vez que nosotros cometemos un pecado, el diablo coloca como en un pergamino, coloca ese pecado. Es un adúltero, es un mentiroso, robó, mató, y todo eso. Y todos son argumentos que el diablo tiene para condenarnos. Pero mire lo que hizo Jesús en la cruz. Anulando, es decir, borró ese pergamino, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Es decir, matando eso. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Es decir, aquellos que nos acusaban, la carga de conciencia, que no nos dejaba, el que decía usted es un borracho, usted es un mentiroso, usted es un ladrón, todos esos principados y potestades que estaban contra nosotros, dice el Señor que los derrotó, triunfando. Eso hace alusión a los desfiles que tenían cuando ganaba un ejército. Entonces, cuando un ejército ganaba una batalla, entonces el comandante se paraba adelante y todos los que habían sido los que tomaban prisioneros los llevaban amarrados. Y entonces desfilaban delante del pueblo y decía, mire, los hemos vencido. Esos que los subyugaban, esos que los humillaban, miren cómo han quedado. Y los pasaban a rastras. Eso es una alusión. Dice que despojando a los principados y potestades, dice que los exhibió ¿qué? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúcheme bien y termino. El Dios que aparentemente fue derrotado en la cruz, aparentemente ese mensaje que es una locura de aquellos que creen en sus dioses, en sus imágenes, y que ese es nuestro Dios, ese Dios de la cruz del Calvario fue el que nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso la Biblia dice que el que cree en Él no morirá para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa es la sabiduría de Dios. Pero punto número 3, pero antes de eso, primera de Juan capítulo 3 versículo 2, nos muestra un pasaje que es bien interesante para aquellos que nos dicen aburridos, los necios, los que no somos importantes, los que la gente se burla. Ay, ahora estoy yendo a la iglesia, y se burlan los amigos. Esa gente que se burla porque nos ven entrar acá, quiero decirles lo siguiente. Esos familiares que se burlan, ay, usted ahora es que cristiano, ay, ahora cómo le decimos, ahora cómo no sé qué, ahora esos que se burlan, un día van a quedar callados porque van a decir, wow, esos tenían razón, esos locos tenían razón, esos necios tenían razón. Mire cómo dice la Biblia de eso. Primera de Juan 3:2. Amados, o sea, es para nosotros. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Noten lo que dice, seremos igual que Jesús.
porque le veremos tal como Él es, cuerpos glorificados, donde no van a morir jamás, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ahora somos los locos, ahora somos los fanáticos, ahora somos los religiosos, ahora somos los aburridos, y está bien, y como decía esta mañana, soportemos esa vara, soportemos esos apodos, esas cosas que nos puedan decir, pero escúchenme en eso, aquel día nos veremos. Tenían razón. Cuando estén gritando y que se estén condenando por andar viviendo sus pecados, y que nosotros hayamos sido salvados y libertados de la condenación de la muerte y del infierno, ahí es donde podremos gozarnos. Eso es justificado, santificados. ¿Qué es la palabra santificación? Nos purificó. Santificación es un sinónimo de purificó. Es decir, que el Señor nos limpió, así como el oro es purificado por el fuego, el Señor nos limpió y nos dejó valiendo mucho más. Recuerde que para que el oro valga, tiene que pasar por fuego, y después de que pasa por fuego, ese oro sube de quilates y sube de precio. Eso fue lo que Cristo hizo, nos purificó, y una vez nosotros en Cristo Jesús, aunque para los ojos del mundo no valgamos nada, ante los ojos de Dios valemos mucho, tenemos más valor. Y por último dice que nos dio la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Es rescatar. ¿Rescatarnos de qué? ¿De qué nos rescató? En primera instancia, dos cosas que nos rescató, que son vitales. En primera instancia, ¿de qué nos rescató el Señor? Primero, ¿de qué? De nuestros pecados. Y segundo, ¿nos rescató de qué? De la condenación en el infierno, la condenación eterna. Dos cosas que valen o no. O sea, el saber, miren, salir esta mañana sabiendo que ya los pecados no están con nosotros, y que si nosotros llegáramos a morir hoy, no nos vamos para el infierno, sino que nos vamos para el cielo, eso vale mucho. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojitos, dale gracias a Dios. Porque si estamos locos, dijo Pablo, es para Dios. Y si esto es locura, escuchar un mensaje que nos lleve a ser diferentes, pues bendita locura. Si el ser cristiano implica tener que morir a muchas cosas que para nosotros eran agradables, pues bendita locura. Si muchos nos critican por estar caminando en la senda de Dios, pues bendita esa locura. Señor, te damos gracias porque la locura del Evangelio nos volvió cuerdos, Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Porque la locura del mensaje de la cruz, Señor, nos limpió. Ese mensaje de la cruz, Señor, nos dio una verdadera sabiduría. Porque creíamos que ser sabios era tener mayor intelecto, mayores títulos. Pero hoy hemos entendido que la mayor sabiduría es el seguir el consejo de Dios. Es el temor a Dios, es el respeto a las cosas de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque hoy hemos escuchado que si creemos a la cruz, que si creemos en ti, Señor, tú nos purificas. Es decir, nos limpias completamente, Dios. Nos borras todos los pecados. Tú nos santificaste, Señor. Es decir, que nos presentaste completamente limpios. Una persona que cree en Cristo Jesús, alguien de los que están aquí, que hoy ponen su confianza y creen en Cristo Jesús, hoy mismo el Señor puede limpiar tu vida, te puede santificar, te puede presentar completamente justo. Es decir, como si nunca hubieses cometido nada. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo entraste, no importa bajo la condición que tú entraste a este lugar, pero si tú pones la fe en Cristo Jesús, en Cristo, el Cristo crucificado, tú puedes ser limpiado en esta mañana, en esta hora, y puedes ser llevado a la vida eterna. Porque dice la Biblia que el Señor nos rescató. ¿Nos rescató de qué? Nos rescató del pecado, nos rescató de ir al infierno. Y este mismo mensaje, hermanos, tenemos que llevarlo al mundo. Este mensaje que la gente no conoce, porque cuando se habla de iglesias cristianas, el sinónimo es dinero, el sinónimo es plata, el sinónimo es de hacernos sentir bien. Pero este mensaje, mis amados, no podemos callarlo. Habrá confrontación, habrá gente que se moleste, pero ¿saben una cosa? Así como hoy hay confrontación, posiblemente haya alguien que pueda ser salvo. Haya alguien que al escuchar este mensaje pueda creer en Cristo Jesús. Asimismo, cuando tú lleves el mensaje a otras personas, quizás se burlen de ti, quizás te difamen, quizás te critiquen, quizás hagan mofa de ti, pero habrá alguien que al escuchar el mensaje se pueda salvar. Y Pablo decía, por amor a los elegidos por Dios, no importa lo que tenga que pasar con tal de ganar alguno para Cristo.
Y esa es la actitud nuestra, ese es el comportamiento que debemos tener nosotros. No diluyamos el mensaje para hacernos agradables ante los hombres. Vamos a hablar claro, vamos a hablar un mensaje verdadero, decir la verdad con amor, como hoy ha pasado. Que Dios nos hable, nos muestre la palabra con amor. Mañana tal vez o pasado se acerque alguna persona a decir, vea usted que va a una iglesia, usted que sabe orar tan bonito, ¿por qué no ora por mí? Tengo un problema financiero. El otro le dirá, vea, yo tengo un problema de salud, ¿por qué no ora por mí? Entonces cuando vengan a ti para hablarte de eso, tú le vas a decir, mira, la raíz de tus problemas no es ni económico, tu problema no es de salud, tu problema es uno solo y el problema tuyo es de pecado. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, tú confiesas tus pecados a Dios, toma la determinación de no volver a cometer esos pecados y poner tu mirada en Cristo Jesús, Él va a salvarte, porque para eso Él vino. Y sabes una cosa, el Señor acostumbra a bendecir a sus hijos. Y todo eso que tú necesitas, todo eso que tú estás careciendo hoy, seguramente Dios te lo podrá dar y será la añadidura. Pero primero Dios quiere rescatar esas almas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta locura del Evangelio. Gracias por el mensaje de la cruz, Señor. Gracias porque ese mensaje está plasmado en la Biblia y lo único que hacemos nosotros, Dios, es transmitir ese mensaje para que llegue al corazón de las personas, de los jóvenes, de las jovencitas, hombres, mujeres, y que ellos puedan, Señor, ser salvos, Dios. Gracias porque sabemos que tú nos has traído hoy con un propósito. Gracias porque tu mensaje no es ningún mensaje convenenciero, no es un mensaje, Señor, que tal vez quiera ser simpatizante. Es un mensaje que nos confronta a Dios. No es ningún mensaje light, Padre amado. Y así como tú le dijiste allá en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, también seguramente tú no lo hablas hoy. Por cuanto tú no has callado el mensaje y tú has hablado la verdad, hay puertas abiertas, dice la Biblia en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, dice el Señor, y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes que es lo único que necesitamos: la palabra de Dios para obedecerla y nuestra confianza en Cristo Jesús. Si tú tienes la palabra de Dios y comienzas a obedecerla y tienes a Cristo Jesús, mis amados, no necesitamos nada más en esta tierra. Es lo único que necesitamos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.